Bueno, normalmente, cuando nos ponemos a analizar una película sobre adolescentes, parece que la cultura pop nos ha malcriado un poco, ¿verdad? Totalmente. Nos acostumbra a unas categorías súper rígidas, como si estuviéramos viendo un documental de naturaleza de la 2. Exacto. Un ecosistema muy simple y predecible. Tienes a los populares por un lado. ¿A los empollones marginados por el otro? Sí, y a los deportistas acaparando todo el pasillo central del instituto. Y la narrativa convencional simplemente los señala con el dedo y te dice, mira, ahí están. Cada uno en su caja, no hay pérdida. Es un mapa facilísimo de leer. Y es un sistema completamente binario que el cine ha perpetuado durante décadas. O eres un triunfador o eres un perdedor. Y desde el punto de vista del espectador, la verdad es que resulta reconfortante. Claro, a la audiencia le gusta que las dinámicas sociales sean visibles, ¿no? Que los personajes lleven su etiqueta puesta desde el primer minuto en pantalla. Eso es. Porque así te evitas cualquier ambigüedad moral o emocional. Sabes a qué atenerte. El problema es que luego te adentras en la memoria de lo que realmente fue el instituto, en esa transición tan caótica hacia la vida adulta, y de repente ese sistema de clasificación impecable salta por los aires. Literalmente. La realidad no tiene nada que ver con esas cajas ordenadas. Buah. Nos encontramos ante un paisaje emocional y social que es, sinceramente, turbio. Muy, muy turbio. Y de eso va precisamente nuestra inmersión profunda de hoy. Un tema apasionante, sin duda. Sí, pero antes de sumergirnos en este caos, quiero aprovechar para mandar un saludo enorme, súper efusivo y lleno de energía a toda la comunidad del canal de YouTube, Podcast de Libros y Pelis. Un abrazo enorme para toda esa gente que siempre está ahí apoyando. Es un auténtico lujo que quienes siguen ese canal se unan a nosotros hoy para desentrañar esta historia. Vale. Vamos a desgranar esto, porque la misión de nuestra charla de hoy es descubrir cómo una película de 2007, que a simple vista parecía otra comedia más, logró hacer historia. Una película que, seamos sinceros, estaba plagada de humor cafre, chistes escatológicos y pura testosterona desbocada. Sí, pero que a pesar de todo eso, se convirtió en una de las historias de transición a la adultez más entrañables, complejas y aclamadas de toda su década. Hablamos, por supuesto, de Supersalidos. Conocida en su título original como Superbad y en Hispanoamérica como Supercool. Fíjate qué traducciones más curiosas. Ya ves. Y para entender ese fenómeno, es crucial establecer desde el principio que el envoltorio de la cinta es súper engañoso. Muy engañoso. Parece una cosa y luego te da un golpe bajo emocional. Exacto. Lo que tenemos entre manos es en realidad un estudio psicológico brillante sobre la amistad masculina, sobre esa ansiedad paralizante que produce la separación inminente y sobre todo sobre el miedo absoluto al futuro. Es que la genialidad reside ahí, en que todo este peso existencial, toda esta angustia de hacerse mayor, está magistralmente disfrazada bajo una trama muy superficial. Una carrera contrarreloj para buscar alcohol y colarse en fiestas de graduación. Es un camuflaje narrativo perfecto. A mí me parece fascinante cómo lograron colar un drama existencial en un envase de comedia tan gamberra. Es un truco de magia cinematográfico. Totalmente. Pero, a ver, para entender por qué la historia resuena a un nivel tan visceral, creo que tenemos que fijarnos en el origen del guión, que es una locura. Sí, la historia de cómo se escribió es casi tan interesante como la propia película. Pues resulta que el embrión de esta película fue escrito por Seth Rogen y Evan Goldberg cuando apenas tenían 13 años. O sea, 13 años. 13 años. Es que apenas habían salido de la infancia. Y la historia se basa vagamente en sus propias experiencias reales durante su último año en el instituto, en Vancouver. Esto allá por la década de los 90. De hecho, los protagonistas incluso comparten sus nombres de pila. Tenemos a Seth y a Evan. Claro. Y el mítico personaje de Fogel también está basado en un amigo real de su adolescencia. Aunque la producción no fue para nada sencilla. Fue un proceso larguísimo que tardó 7 años en completarse. 7 años dan para mucho. Tanto que Rogen, que inicialmente quería interpretar al propio Seth en la pantalla, se hizo demasiado mayor para el papel. Lógico, ya no colaba como adolescente. Y por eso terminó interpretando al irresponsable oficial de policía Michaels. O sea, a mí esto me vuela la cabeza. Piensa en esto, si cualquiera de nosotros encontrara hoy su diario del instituto lleno de esas inseguridades, de diálogos horribles y fantasías absurdas, lo normal sería quemarlo. O esconderlo bajo 7 llaves, desde luego. Pues ellos no. Ellos tuvieron el valor de coger esa vergüenza, todo ese material sin filtrar y convertirlo en una superproducción de Hollywood. Es esta falta de filtro, esta autenticidad casi incómoda, la salsa secreta que evita que los personajes se sientan como las típicas caricaturas de Hollywood.
Lo fascinante de esto es que, efectivamente, al escribir desde la trinchera misma de la propia pubertad, Rogen y Goldberg evitaron el error más común del género adolescente. ¿Te refieres a la nostalgia? Exactamente. Cuando un guionista de 40 años escribe sobre el instituto, tiende a suavizar las aristas, ¿sabes? Claro, lo recuerda todo como una época dorada, o le pone a los personajes diálogos superingeniosos que ningún chico de 17 años diría en la vida real. Justo eso. Pero como el núcleo de Supersalidos fue concebido por cerebros de 13 años, captura la torpeza absoluta, capta la obsesión y el pánico genuino de esa etapa en tiempo real. O sea, no están recordando la incomodidad, la están transcribiendo directamente al papel. Eso es. Por eso los personajes hablan pisándose, dicen auténticas barbaridades para hacerse los dunos y, lo más importante, fracasan estrepitosamente. Sí, esa sinceridad cruda, por muy vulgar que nos resulte a veces, es lo que ancla la película a la realidad humana. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, esa autenticidad en la psicología de los personajes choca de frente con una trama que parece diseñada para volverse más irreal a cada minuto que pasa. Escala de una misión rutinaria a un caos absoluto en cuestión de horas. Para quienes necesiten ubicarse un poco, vamos a recordar el argumento. Sigue a Seth, interpretado por Jonah Hill, y a Evan, al que da vida Mancalsera. Dos amigos inadaptados, vírgenes, que están a punto de separarse para ir a diferentes universidades. Sí, y la oportunidad de brillar, la misión de la noche, surge cuando Jules invita a Seth a su fiesta, y él, en un ataque de chulería, promete llevar todo el alcohol. Pero claro, todo el plan depende de su peculiar amigo Fogel, interpretado por Christopher Mintz-Plasse. El gran Fogel, que ha conseguido un carnet de identidad falso con un solo nombre impreso, el mítico McLovin. Un nombre, solo un nombre. Es absurdo. Y a partir de ahí, la misión de comprar unas simples cervezas desciende a los infiernos. Fogel es noqueado por un ladrón en pleno atraco a la licorería. Seth es atropellado por un coche poco después. Sí, y termina en una fiesta rarísima rellenando botellas de detergente con alcohol robado. Para colmo, acaba bailando con una mujer que le mancha los pantalones de sangre menstrual. Es un nivel de despropósito increíble. Y mientras tanto, Evan se ve acorralado en una habitación, obligado a cantar frente a unos tipos drogados con cocaína. Y el remate, el gran final de la misión, es un vagabundo rompiéndoles la única botella cara de vodka que habían conseguido en un autobús. Un desastre de proporciones épicas. Analizando toda esta locura, a mí me parece que conseguir ese alcohol es como una epopeya griega. Una epopeya griega. A ver, explícame eso. Sí, piénsalo. Es como Jasón y los argonautas buscando el vellocino de oro, pero cambiando a los héroes mitológicos por adolescentes con las hormonas disparadas y carnés hawaianos falsos. Pues, oye, esa perspectiva me parece muy acertada. Explica perfectamente por qué esta locura funciona a nivel narrativo. Porque la urgencia está ahí, ¿no? Claro, el alcohol es solo la excusa, pero la urgencia desmedida de la noche está impulsada por un reloj implacable. El reloj que marca el fin de su amistad tal y como la conocen. O sea que el caos externo es un reflejo de su caos interno. Exacto. Cada desastre que enfrentan es una manifestación física de su pérdida de control interno. El caos de la noche es una proyección directa del pánico paralizante que sienten ante la inminente graduación. Qué interesante. Y justo en medio de este catastrofismo, de esta epopeya de ansiedad, la historia introduce una trama paralela que, para mí, roba el espectáculo. Hablamos de la dinámica entre McLovin y los policías, supongo. Exacto. La relación entre Fogel y los agentes Slater y Michaels, interpretados por Bill Hader y Seth Rogen. Aquí es donde se pone realmente interesante. Desde luego que sí. Porque, vamos a ver, sobre el papel, desde una perspectiva lógica, estos dos policías son unos profesionales negligentes y un auténtico peligro público. Una pesadilla para cualquier departamento de policía. Totalmente. Descubren a un menor con un carné falso ridículo y en lugar de arrestarlo o llamar a sus padres, se lo llevan de patrulla. Y no solo eso. Beben alcohol estando de servicio, usan las sirenas de forma totalmente inapropiada para saltarse los semáforos. Sacan las armas y le disparan una señal de stop en plena calle. Y para coronar la noche, destruyen su propio coche patrulla con un cóctel Molotov. Todo esto solo para fingir un arresto y hacer que McLovin parezca un tío súper duro frente a los demás adolescentes de la fiesta. Es que lo piensas y dices, deberían estar en la cárcel. Pero la película hace magia y de alguna manera logra que simpaticemos con ellos.
¿Por qué no los odiamos? Si conectamos esto con el panorama general de la cinta y con esa idea del miedo a crecer, la figura de estos policías cobra un sentido temático súper importante. A ver, desarrolla un poco eso. Pues que Slater y Michaels no actúan como adultos porque en el fondo no lo son. Son adolescentes atrapados en cuerpos de adultos con una placa de policía. O sea, que nunca han madurado realmente. Para nada. Al final confiesan que sabían que el carné era falso desde el principio, pero le siguieron el juego porque necesitaban demostrar que la policía también puede molar. Qué fuerte. Representan esa necesidad universal de encajar. Exactamente. Representan la desesperada necesidad de ser aceptado, que es el tema central de la película. Por eso simpatizamos con ellos, porque vemos su vulnerabilidad. Son el espejo de lo que pasa cuando el miedo a madurar te paraliza. Y precisamente esa necesidad de encajar y el miedo al rechazo nos lleva de vuelta al clímax emocional de la cinta. Es ahí donde la película demuestra que tiene mucho más corazón de lo que su fachada grosera sugiere. Sí, sí. Después de toda la locura de los atropellos y los tiroteos, desembocamos en el final de la fiesta y la mañana siguiente. Y lo que ocurre rompe las reglas de las comedias de la época. Las rompe por completo, tomando decisiones sorprendentemente maduras. Por un lado, tenemos a Evan que, después de casi morir por llegar a la fiesta, se encuentra con Becca. Ella está súper borracha, se le insinúa, y él se niega a aprovecharse de la situación. Un detalle crucial. Y por otro lado, Jules rechaza a Seth exactamente por el mismo motivo. Me parece revolucionario que introdujeran una ética del consentimiento tan clara en medio de tantos chistes soeces. Fue muy audaz. Subvirtió la hipersexualización típica de estas comedias. La trama busca a perder la virginidad, pero al final a los personajes les importa más la conexión humana. Y la prueba definitiva de eso es la discusión brutal que tienen en mitad de la calle. Es un momento feo, crudo. Sí, cuando Evan confiesa su terror a vivir con extraños en la universidad. Exacto, admite que no sabe cómo funcionar sin su amigo. Y Seth saca todo su dolor porque se sintió traicionado cuando se enteró de lo de los compañeros de cuarto. Toda esa testosterona inicial se desmorona. Y deja ver a dos niños aterrorizados. Y luego llega el desenlace, amaneciendo en un centro comercial, de resaca, comprando edredones y corrector de ojeras. Esa escena es maravillosa. Y la despedida en las escaleras mecánicas, con esa mirada melancólica. Es que viendo el peso de ese silencio, yo me pregunto, ¿podemos decir que esta es en realidad una historia de desamor entre dos mejores amigos? Sin duda alguna, es una lectura totalmente acertada. La película subvierte el tropo de comedias como American Pie. O sea, te vende una cosa y te entrega otra. Exacto. El objetivo explícito parece ser perder la virginidad, pero el subtexto real y el verdadero dolor de la cinta es la pérdida inminente del mejor amigo y de la inocencia. Y fíjate que las críticas de la época destacaron precisamente eso. Hablaron de la potente química entre Jonah Hill y Michael Cera. Es que la química es innegable. Y cómo el metraje destila un firme desencanto casi postadolescente. Y creo que fue esa mezcla alquímica, ese choque entre la vulgaridad extrema y una sensibilidad genuina, lo que la catapultó a la historia del cine comercial. Los datos financieros y críticos fueron arrolladores. Una locura. Totalmente. Pensemos que la película costó unos $20 millones y recaudó casi 170 millones en todo el mundo. Se convirtió en la comedia de instituto más taquillera en Estados Unidos en su momento. Sí, mantuvo el récord hasta que llegó Infiltrados en clase en 2012. Pero lo alucinante es el consenso crítico. Un 88% de aprobación y reseñas formidables. Los críticos se rindieron ante ella. Roger Ebert la comparó con Desmadre a la americana, la mítica Animal House, pero subrayando que esta era más madura. ¡Qué gran halago! Y Karina Chocano afirmó que el dúo protagonista recordaba a clásicos como El Gordo y el Flaco o Abbott y Costello, pero con una sensibilidad muy contemporánea. E incluso James Berardinelli la describió como lo que pasaría si Quentin Tarantino colaborara con John Hughes. Esa mezcla me parece la definición perfecta de la película. Y en España no se quedaron atrás. La crítica española alabó su preciso timing cómico y la llegaron a definir, y cito textualmente, como una magnífica apología del capullo. Apología del capullo, me encanta. Es que es muy de aquí esa expresión. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Crees que Supersalidos arruinó la comedia adolescente tradicional al poner el listón de la inteligencia emocional demasiado alto para sus sucesoras? Esto plantea una pregunta importante sobre el género. Pero yo creo que, más que arruinarlo, obligó a la comedia adolescente a evolucionar. Así.
¿En qué sentido? Pues demostró empíricamente a los estudios que el público joven es capaz de digerir el humor más disparatado y soez, sin tener que renunciar a reflexiones profundas sobre la identidad y la amistad. O sea, demostró que la comedia gamberra no temía por qué ser emocionalmente hueca. Exactamente. A partir de ahí, el género tuvo que ponerse las pilas. Y por eso nos sigue importando tanto a la audiencia del canal de YouTube y a quienes nos escuchan hoy. Porque toca una fiebre universal. Efectivamente. Sin importar la edad, todo el mundo ha tenido esa noche de juventud caótica que parecía el fin del mundo, y todo el mundo ha tenido que despedirse de un amigo entrañable asumiendo que nada volverá a ser como antes. Es una experiencia por la que todos, tarde o temprano, tenemos que pasar. Pues sí, y con esa nota cerramos nuestro análisis. Pero antes de irnos, me gustaría dejar una última idea flotando en el aire para que quienes nos escuchan le den una vuelta por su cuenta. Me parece perfecto. A ver, ¿qué planteas? Pues, a ver, ¿qué le ocurre realmente a los McLovins del mundo una vez que llegan a la universidad? Uf, buena pregunta. Esa confianza temeraria que fabrican con un carné falso en el instituto les ayuda de verdad a sobrevivir en el mundo real. ¿O ese alter ego es solo un escudo temporal de cartón piedra frente al terror absoluto que da a crecer? Te deja pensando, desde luego. Esa transición sin red de seguridad tiene que ser durísima. Desde luego. Animo a todo el mundo a reflexionar sobre sus propias máscaras de la adolescencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y hasta la próxima.